Bueno, todo mundo lo sabe, el lunes estaba ardiendo la Catedral de Notre Dame y Beca, siendo historiadora del arte, especializada en arquitectura, me parece la persona más apropiada para platicarnos de Notre Dame. No sabría por dónde empezar, Beca, más bien, ¿por qué no decides tú por dónde comenzar? ¿Qué es lo que te gustaría decir primero? Sí. Adelante. Sí, bueno, pues creo que todos saben la noticia, ¿no? Que estuvo en llamas muchísimas horas, creo que en total fueron como 9 horas de incendio. Y a veces siento que hay personas que no entendían por qué era un tema noticioso, o quizás por qué la gente estaba tan conmocionada, ¿no? Uh-huh. Pero pues es que hay que entender la importancia de Notre Dame, no solo para Francia o no solo para París, ¿no? Ya se hablaba de que es el corazón de París, es el corazón tanto culturalmente, religiosamente, como también físicamente, o sea, uh-huh, está en el centro de París, ¿no? Y y no solo es una pérdida en ese sentido para Francia y para París, o pudo haber sido una pérdida, sino justo para la historia del arte, ¿no? Notre Dame es un ejemplo emblemático del gótico, de la arquitectura gótica, y estamos hablando entonces de una construcción de lo que llamamos la Alta Edad Media, o sea, los finales de la Edad Media, y pues es de esas obras paradigmáticas que nos hablan de la arquitectura gótica y de ese periodo. Uh-huh. Para que se den una idea de la importancia de esta obra, tomó 200 años en construirse, más o menos, ¿no? Se construyó entre el año 1163 y se inaugura en el año de 1345. ¡Santo Dios! Entonces es una cosa pues bastante antigua y de mucha importancia. También hay que pensar en todo lo que ha sucedido en ese espacio, ¿no? Uh-huh. Por un lado sí es la arquitectura, que es bellísima, como les digo, gótico, para que más o menos identifiquen qué es el gótico. Hay como ciertos elementos que vamos a encontrar en Notre Dame y en la mayoría de las iglesias góticas o arquitectura gótica, que son los arcos como que terminan en punta, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Eso es clásico. Los vitrales también, que Notre Dame tenía unos vitrales increíbles, particularmente los rosetones, es decir, estos vitrales que parecen como una rosa. Uh-huh. La altura es una de las innovaciones también de las iglesias góticas. Antes las iglesias eran un poquito más a escala humana, uh-huh, y Notre Dame es altísima porque empieza en el gótico esta idea de alcanzar el cielo, uh-huh, con la arquitectura, que en realidad es algo bastante antiguo. Eso desde Mesopotamia, desde los sigurats, hay esta idea de que construyes en alto, como también las pirámides aquí, para llegar al cielo, para estar cercano, uh-huh, al cielo, pero eso va a ser típico del gótico. Entonces son todos estos elementos, las gárgolas, por ejemplo, que son también muy emblemáticas de Notre Dame. Todo eso nos habla de qué es la arquitectura gótica, pero también hay que entenderlo como un espacio donde han sucedido muchas cosas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la coronación de Napoleón Bonaparte. Ni más ni menos. Ni más ni menos, en 1804. ¿Quién lo coronó? Ay, no me acuerdo. Él mismo. Sí, pero estaba un papa, bueno, pero no recuerdo el nombre del papa en este momento. Sí, pero le dije, usted es el papa natas y me corono yo solo. Sí, ¿cómo la ven? Sí. No necesito de nada. ¿Cómo le caigo? Ajá. Sí, entonces está eso. También en algún momento ya se había dañado, se había uh-huh, quemado un poco durante la Comuna de París en 1871. Uh-huh. Por ahí también Antonio Saborit me dio este dato que un poco antes, en 1870, hubo una invasión prusiana de París, uh-huh, hubo una guerra entre los franceses y los prusianos, y parece que ahí también se quemó o se dañó. Uh-huh. La Revolución Francesa también pasó por ahí. Si se acuerdan de esta imagen que se replicó mucho en medios de la aguja, sí, ¿no? Como pináculo que tenía la iglesia que se derrumbó con el incendio. Uh-huh. Bueno, ese no era de la Edad Media, ese se puso en una remodelación que hizo el arquitecto Eugène Viollet-le-Duc en 1845. Pero la original la desmantelaron en la Revolución Francesa. Entonces, bueno, es un espacio que ha pasado por un montón de cosas, ¿no? Sobrevivió a la Primera Guerra Mundial, sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ni siquiera Hitler autorizaba el bombardeo de lugares históricos, ni siquiera Hitler. No. O sea, Hitler
digo, no voy a decir que tenía la decencia de nada, pero estaba prohibido bombardear algo como Notre Dame. Sí, y en general, fíjate que en esas guerras había una idea de que las iglesias eran espacios sagrados, porque incluso si tú te metías a una iglesia ya no podían perseguirte. Ah, claro. Lo que se conoce como santuario. Sí. Pides santuario, sí, ¿no? Sí, tú ya, o sea, si ya entraste ya te tienen que dejar en paz, ¿no? Pero, pues ahí sí tengo que decir, los ingleses no fueron igual de benévolos, ¿no? Porque, por ejemplo, la iglesia de Colonia la bombardearon, pero brutalmente. Pero está en Alemania, que se joda. Sí, no es Rotterdam también fue muy bombardeado. Entonces, perdón. Entonces, pues sí, digamos, bueno, esos ejemplos, por ejemplo, como el de Colonia, justo nos hablan de que esto se puede reconstruir, ¿no? La de Colonia se ha reconstruido, o sea, si tú la ves hoy, no pensarías que fue bombardeada. La de Reims también, la iglesia de Reims, fue bombardeada en la Primera Guerra Mundial y también se pudo reconstruir. Entonces, con esos ejemplos vemos que lo sucedido en París tiene una cierta solución, ¿no? Se puede reconstruir. Vaya, no es... digo, por supuesto que debe ser dramático ver que se está quemando Notre Dame, por supuesto. Y bueno, ver a la gente rezando ahí, era una cosa muy impresionante, pero como dijiste, podía estar peor. Es decir, cuando Macron dice, en 5 años la reconstruimos, ¿está diciendo algo realista? ¿Está siendo realista? Fíjate que ya viendo en las horas después del incendio, que ya empezaron a hacer un recorrido y empezaron ya a tomar video y foto de los daños, no estuvo tan mal, ¿no? Bueno, entre comillas. Claro. Porque muchos dicen, no, bueno, solo se quemó el techo. Bueno, ese techo que dicen solo se quemó, ese sí era de la Edad Media, porque, como les decía, Notre Dame tuvo una remodelación de 20 años, que inició en 1845. Entonces había muchas cosas que eran, pues, no es que no sean tan históricas, son más recientes, no por eso dejan de ser importantes, ¿no? Pero el techo sí era medieval, el techo... se dataron esos árboles alrededor del siglo IX. ¿No? Y ese techo era pues muy interesante porque justo nos hablaba de cómo era el sistema constructivo de la Edad Media. Era de los pocos ejemplos, de los únicos realmente que habían sobrevivido hasta nuestros días de ese sistema constructivo. Claro que fue lo primero en quemarse porque era de madera, ¿no? Pero por ahí me decían que también estas vigas de madera tenían grafitis medievales. Entonces eso también es bonito, ¿no? Pensar que también tenía ahí como la huella de alguien que pasó por ese árbol o pasó por esa viga antes de que la montaran en Notre Dame. Eso sí se perdió. Se hablaba en un principio de que se había perdido el órgano, que tampoco es poca cosa. Es un órgano del siglo XIX, pero era es el más grande de Francia. 8,000 tubos, 5 teclados, o sea, era una cosa monumental. Parece que no, que esté intacto, solo está como muy empolvado, digamos, por digamos como carbón, ¿no? Pero parece que está intacto. O sea, aparentemente los daños no fueron tan graves. Y el tema también era proteger muy bien la estructura mientras peleaban contra el fuego, Bien. Precisamente para que no se dañara la estructura, porque si se empezaban a dañar los arcos, ¿no? Cosas que ya son lo que sostiene el edificio, ahí sí ya la reconstrucción sería muchísimo más complicada, ¿no? Beca, ahora estamos hablando de la Catedral de Notre Dame, ahora algunos datos un poco más de cultura pop, de relacionados con Notre Dame. Sí, yo quería hablar de eso porque justo es un ícono de París, pero pues hay muchas cosas que lo relacionan a temas pues de este programa, ¿no? Sí. En principio, hablábamos, por ejemplo, ahorita de hacer la relación de que la quema de Notre Dame sería como si se quema catedral o la basílica. Y bueno, eso nos lleva a una de las historias famosas de Notre Dame que vinculan a México con la iglesia, que es el suicidio de Antonieta Rivas Mercado. Por eso había una Virgen de Guadalupe en Notre Dame. La familia Rivas Mercado la dona por el suicidio de María Antonieta, que pues como tú sabes, Sergio, fue de las grandes mecenas del teatro en México. Ella fue mecenas del grupo Los Contemporáneos, que crearon el Teatro Ulises. Y entonces fue, digamos, como el primer teatro más experimental que hubo en México. Y pues eso justo es como el primer dato de cultura pop de Notre Dame. Salvador Novo y Javier Villaurrutia pudieron montar sus obras en gran medida gracias al apoyo de Antonieta Rivas Mercado, a quien el maestro Alberto Leduc, nuestro amigo, dijo que era una señora parejera.
Sí, ¿verdad? Sí, es cierto. O sea, como que le gustaban todos. ¿Se suicida por despecho? Sí, por despecho, por José Vasconcelos. Se suicida con su pistola. ¿Con la pistola de José Vasconcelos? Con su revólver, pues. sí. Ay, ¿qué pasa? Pero sí, ella se enamoraba de los peores, ¿no? O sea, la verdad, de Manuel Rodríguez Lozano, que pues jamás le iba a pelar porque Manuel Rodríguez Lozano andaba con Abraham Ángel, entre muchos otros. Ajá. Entonces eso jamás iba a pasar. Eso era una amiga, date cuenta, pero así. Una amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. No. Pero después sí, José Vasconcelos, que estaba casado y que pues básicamente solo lo usó para sacarle lana para su campaña, ¿no? Entonces cuando pierde la campaña presidencial, pues ya la vota, ¿no? Oh. Pierde la campaña presidencial y se vuelve simpatizante de los nazis. Sí, muy Sí, ¿verdad? No. Sí, Vasconcelos se volvió loco, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Algunos datos también, bueno, obviamente Víctor Hugo, ¿no? Y la novela de Nuestra Señora de París, de donde deviene después la película del Jorobado de Notre Dame, que pues la que conocemos, la animada, no fue la primera. Ya hubo una en 1939. Uh-huh. Y luego otra en 1956, todas ambientadas en torno a la Catedral de Notre Dame, pero también muchas películas pues ya clásicas del cine. Charada de Alfred Hitchcock. Ajá. Con Audrey Hepburn, ahí sale Notre Dame. También una película de Godard, Sin Aliento, A Bout Soufflé. Sí, es cierto, la clásica Sin Aliento, Sí. que todo el mundo debe ver. Nadie debería, pero todo el mundo debe. No, la verdad, Sin Aliento sí es una... No sé. Quentin Tarantino decía que prefería la versión gringa con Richard Gere y yo también. Pero en fin, pero no, bueno, sí, Sin Aliento es... Creo que eso es como una herejía, ¿eh? Un poco, sí. Pero... Obviamente Ratatouille. Ajá. Vemos Notre Dame en Ratatouille. Ajá. Otros churros como Van Helsing, también por ahí aparece Notre Dame. Sí, es cierto. Churro. Sí, un churro. Hombre Lobo Americano en París. Ay, esa qué buena es. Ahí Sí, también cierto. aparece Notre Dame. Pero esa sí es buenera. Sí, esa sí es buena, esa sí es buena. Sí. Entonces, pues sí, y bueno, obviamente en Amélie aparece también. Pues sí, es que, bueno, justo hay que mencionar, normalmente pensamos en París y pensamos en la Torre Eiffel, ¿no? Pero la razón por la que aparece Notre Dame en todas estas películas es porque realmente es probablemente el icono más importante de París, ¿no? Sí. Lo vemos nada más en el número de visitantes, que es algo en lo que yo he querido hacer mucho hincapié, cómo esto puede afectar la economía local de París y el turismo cultural de París. Claro. Notre Dame recibía 13 millones de visitantes al año. 13 millones 13 de millones. visitas. Ajá. La Torre Eiffel, 6.9 millones, o sea, casi 7 millones. De hecho, en el tour, bueno, yo fui en un tour y lo primero que visitamos fue la catedral. Lo Sí, primeritito. sí. Después ya ibas a la Torre Eiffel, pero lo primerito era la... Sí, ahí. es lo que recibe más, 30,000 visitantes al día, más o menos. Sí. Entonces, pues por eso Notre Dame aparece como también un icono en todas las Claro. películas, ¿no? Siempre lo vamos a ver al fondo en las películas que tratan sobre París. Medianoche en París, también ahí aparece Notre Dame. Por supuesto. Por supuesto. No. Nada más, de la película de 1936, El Jorobado es ni más ni menos que Charles Lawton. Si no lo conocen, es una muy buena oportunidad para conocer a ese gran actor. Charles Lawton, y la de... Que por cierto, Charles Lawton solo dirigió una película, pero eso... Hay una cosa en Gandhi.com en la que se pueden meter y soy yo comprando libros en Gandhi y diciendo por qué los compré y películas y por qué los compré. Ahí hablo de la única película que dirigió Charles Lawton, que es una obra maestra, pero es un gran actor. Y la del 56 es Anthony Quinn. Y Esmeralda es Gina Lollobrigida. Fíjate. Vamos a un corte.